Multimillonario se casa con criada fea en venganza por su ex. Pero ella tenía un secreto que él desconocía. Víctor Kingsley no era un hombre acostumbrado al fracaso. Su nombre resonaba con autoridad, su figura inspiraba respeto, y su inteligencia provocaba tanto admiración como temor. Como magnate tecnológico hecho a sí mismo, Víctor había ascendido en el mundo con una precisión implacable, conquistando cada obstáculo con una determinación férrea. Sin embargo, detrás de su fachada de perfección y control absoluto, se ocultaba una herida profunda, una traición que había desmoronado su confianza y herido su orgullo. Aquella no era una simple ruptura sentimental, era un recordatorio cruel de que incluso los hombres más poderosos podían ser vulnerables. La traición había llegado de la mano de Emily Rochester, una mujer deslumbrante y, a la vez, peligrosa. Emily no solo había sido su prometida, había sido el símbolo de su éxito, la prueba viviente de que Víctor podía tenerlo todo. Pero, de un día para otro, ella lo abandonó por su rival más acérrimo, un empresario mediocre cuya fortuna dependía de las migajas que Víctor dejaba caer. Aquella humillación no fue solo personal, sino pública. Emily había despojado a Víctor de su orgullo, dejándolo herido y con una sed insaciable de venganza. Para Víctor, la redención no se encontraba en el perdón, sino en la revancha. Y no cualquier revancha. Su plan debía ser audaz, calculado y diseñado para infligir el máximo daño emocional. No solo quería destruir a Emily, quería demostrarle que ella no era más que un capítulo insignificante en su historia. La idea surgió con una claridad cruel: casarse con una mujer que representara el opuesto absoluto de Emily, alguien sin gracia, sin posición social, y sin importancia. Al elevar a esa mujer, la convertiría en un símbolo de su triunfo sobre la humillación. Ella era la candidata perfecta. Como una empleada más en su vasto imperio, ella pasaba desapercibida, moviéndose con una eficiencia silenciosa que casi la hacía invisible. Su rostro era común, su cuerpo delgado y sin gracia aparente, y su actitud modesta hasta el extremo de parecer casi servil. No tenía familia ni aspiraciones visibles, su existencia parecía limitada al pequeño mundo del servicio doméstico. Pero era precisamente esa simplicidad lo que capturó la atención de Víctor. Ella era un lienzo en blanco, lista para ser moldeada según sus necesidades. Desde el momento en que la eligió como su herramienta de venganza, Víctor comenzó a analizar cada detalle de su comportamiento. Observaba cómo trabajaba incansablemente, sin quejas ni preguntas, cumpliendo sus tareas con una dedicación casi mecánica. Notó cómo evitaba las miradas, cómo parecía reducirse en presencia de los demás, como si intentara no ocupar espacio. Para él, ella era un recurso más, una pieza en el tablero que podía manipular a su antojo. Sin embargo, había algo que no lograba descifrar, un destello en sus ojos, un atisbo de fuerza oculta que contradecía su actitud sumisa. Decidió ignorarlo, considerándolo irrelevante. El plan de Víctor se desarrolló con la precisión de un estratega. Se propuso acercarse a ella con una oferta que sería imposible de rechazar: estabilidad económica y una vida lujosa a cambio de su cooperación incondicional. No sería un gesto de generosidad, sino una transacción calculada. Transformaría a ella de una simple sirvienta en la esposa de un magnate, no para dignificarla, sino para usarla como un arma. Sería el ejemplo viviente de que Víctor Kingsley no solo superaba sus derrotas, sino que las convertía en victorias. Sin embargo, lo que Víctor no sabía era que ella también tenía secretos, sombras de un pasado que había dejado atrás pero que nunca la habían abandonado del todo. Su vida en el servicio no era un refugio por elección, sino por necesidad. Cada gesto medido, cada palabra contenida, era el resultado de años de esconderse de un mundo que la había marcado profundamente. Ella había perfeccionado el arte de ser invisible no por modestia, sino como una estrategia de supervivencia. Mientras tanto, Víctor continuaba perfeccionando su plan. Comenzó a imaginar los escenarios en los que presentaría a ella a la alta sociedad, cada detalle diseñado para causar impacto. Visualizaba las expresiones de sorpresa y confusión cuando aparecieran juntos en los eventos más exclusivos. Y, por supuesto, anticipaba el momento en que Emily se enfrentaría a esta nueva realidad. En su mente, podía casi saborear la satisfacción de verla derrotada, consumida por la incredulidad de que Víctor pudiera elegir a alguien tan insignificante para compartir su vida. A pesar de su control meticuloso, había algo que Víctor no lograba comprender del todo: el vacío que crecía dentro de él. Su vida, construida sobre la base de logros y posesiones, se sentía cada vez más superficial. Su deseo de venganza lo consumía, pero no lograba llenar el hueco que Emily había dejado. Se decía a sí mismo que esto era temporal, que el dolor desaparecería una vez que cumpliera su objetivo. Pero en las noches solitarias,
Cuando la ciudad brillaba frente a las ventanas de su penthouse, una inquietud silenciosa lo perseguía. Ella, por su parte, entendía perfectamente que había sido elegida por razones que no le beneficiarían. Aunque las intenciones de Víctor eran un misterio, su instinto le decía que él no era un hombre generoso. Sin embargo, sabía que rechazar cualquier propuesta que él hiciera no era una opción. La vida que había construido en las sombras de su mansión era frágil, y no podía arriesgarse a perderla. En las noches tranquilas, mientras el resto de la casa dormía, ella se sentaba junto a su pequeña ventana, contemplando la oscuridad del exterior. Era en esos momentos de soledad cuando permitía que los recuerdos de su pasado emergieran. Pensaba en las decisiones que la habían llevado hasta allí, en las cicatrices que llevaba ocultas, y en el precio que había pagado por su libertad. Víctor no era más que un nuevo desafío en una vida que ya había sido marcada por la lucha. Para Víctor, ella era solo una pieza en su juego de venganza. Para ella, Víctor era un enigma, un hombre tan poderoso como peligroso. Ninguno de los dos entendía completamente al otro, pero ambos sabían que el tablero estaba listo. Las piezas comenzaban a moverse, y aunque Víctor creía que tenía el control absoluto, la partida aún estaba lejos de decidirse. En la quietud de la mansión, el plan de Víctor avanzaba, pero el destino tenía sus propios designios. Ella se movía por la mansión de Víctor Kingsley como un espectro, siempre al margen, siempre discreta. Su andar era silencioso, sus manos ágiles, y su mirada permanecía baja, como si temiera ser vista. Para los ocupantes de aquel vasto hogar, era poco más que un detalle olvidado, una figura sin rostro que existía únicamente para cumplir con su labor. Pero lo que había sido su refugio, esa invisibilidad que la protegía de un mundo hostil, estaba a punto de desmoronarse. Víctor había pasado semanas perfeccionando su estrategia. La propuesta que planeaba presentar no era un simple ofrecimiento, era una trampa cuidadosamente diseñada para asegurarse de que ella no tuviera opción de escapar. No veía a ella como una persona con deseos o temores, sino como una herramienta, una pieza que usaría en su búsqueda de venganza. Cada movimiento estaba fríamente calculado, cada palabra seleccionada con precisión. Sin embargo, incluso los estrategas más hábiles pueden subestimar a sus oponentes, y Víctor no comprendía del todo el laberinto interior de su elegida. El cambio en la actitud de Víctor fue sutil, casi imperceptible al principio, pero para alguien como ella, acostumbrada a leer las mínimas señales en los demás, fue evidente. Él, un hombre rutinario y predecible, comenzó a desviarse de sus patrones habituales. Sus ojos la seguían con más frecuencia, aunque sin obviedad, y su presencia en los espacios comunes parecía deliberada, como si estuviera evaluándola. Ella intentó ignorar aquella sensación incómoda, atribuyéndola a la paranoia, pero las señales eran inconfundibles, algo había cambiado. La oferta de Víctor llegó con la elegancia de un cazador acercándose a su presa. En un día que parecía como cualquier otro, ella fue convocada a su estudio, un lugar reservado para las decisiones importantes. El ambiente allí era opresivo, con paredes cubiertas de estanterías llenas de libros y el aroma inconfundible del cuero antiguo mezclado con un perfume caro. El escritorio de caoba, amplio y pulido, parecía una barrera infranqueable entre ella y el poder absoluto que representaba Víctor. Ella entró con paso vacilante, el aire cargado de tensión. Víctor no tenía prisa, sabía que el tiempo era su aliado. Se limitó a observarla durante largos segundos, estudiándola como quien evalúa la utilidad de una herramienta. Cuando finalmente rompió el silencio, su voz era suave, controlada, casi amable. Ofreció un futuro que para ella sonaba tan irreal como un cuento, seguridad económica, acceso a un mundo que jamás había imaginado, y la oportunidad de reinventarse. Pero este supuesto regalo venía con una condición: convertirse en su esposa. La palabra resonó en el aire, pesada y desconcertante. Ella sintió como el tiempo parecía detenerse. ¿Esposa? La propuesta era absurda, inimaginable. Quiso rechazarla en ese mismo instante, decirle que no, que él debía estar equivocado. Pero sabía que no podía. La mirada de Víctor no dejaba espacio para la negociación, y aunque no entendía del todo sus motivos, intuía que no aceptar tendría consecuencias que no estaba preparada para enfrentar. Para Víctor, la aceptación de ella era un hecho. Había analizado cada posibilidad, convencido de que no tenía otra alternativa. Su lógica era sencilla: ella era una mujer sin vínculos, sin recursos, y sin esperanza de algo mejor. ¿Qué podría perder aceptando lo que él le ofrecía? Pero lo que Víctor ignoraba era que las decisiones de ella nunca se basaban en el deseo de mejorar, sino en la necesidad de sobrevivir.
Había aprendido a desconfiar de las oportunidades disfrazadas de generosidad y a leer las intenciones ocultas de quienes parecían tener todo el poder. En los días que siguieron, ella llevó el peso de aquella decisión como si fuera una carga física. Su rutina no cambió, seguía limpiando, organizando, y evitando llamar la atención, pero su mente estaba llena de preguntas y temores. Aceptar significaría entrar en un mundo desconocido, uno lleno de riesgos que no podía prever. Rechazar, en cambio, era un lujo que no podía permitirse. Sabía que el equilibrio de su vida dependía de no contrariar a Víctor Kingsley. Víctor, por su parte, observaba con paciencia. No tenía intención de presionarla, convencido de que su oferta era irresistible. La seguridad con la que manejaba la situación no era solo fruto de su poder, sino de su profundo desprecio por las personas como ella. Para él, los débiles siempre cedían, siempre se sometían. Era una simple cuestión de tiempo. Pero ella no era débil, al menos no de la manera en que Víctor lo imaginaba. Había pasado demasiado tiempo enfrentando sus propios demonios para dejarse vencer fácilmente. En silencio, comenzó a planear su próximo movimiento. Aceptaría, no porque confiara en Víctor ni porque viera en su oferta una salida real, sino porque sabía que negarse pondría en peligro lo poco que había construido. No tenía ilusiones sobre sus intenciones, pero tampoco tenía miedo de jugar el juego a su manera. El día en que finalmente dio su respuesta, el cielo estaba cubierto de nubes, como si presagiara el giro que tomarían sus vidas. Ella se presentó en el estudio de Víctor con la misma calma que siempre la caracterizaba, sus manos firmemente entrelazadas frente a ella. Su voz, cuando habló, era serena, casi fría. Aceptó sus términos con una neutralidad que parecía confirmar todo lo que él esperaba de ella, obediencia sin cuestionamientos. Víctor asintió, satisfecho. El tablero estaba listo, y las piezas comenzaban a moverse. Sin embargo, cuando ella salió de la habitación, algo en su interior cambió. Durante años, había estado a merced de las circunstancias, adaptándose para sobrevivir en un mundo que parecía diseñado para aplastarla. Pero esta vez era diferente. Esta vez, tenía la oportunidad de tomar el control, de cambiar las reglas del juego. Víctor creía tener la ventaja, convencido de que todo se desarrollaría según sus planes. Pero ella sabía algo que él ignoraba, las apariencias podían engañar, y los secretos que llevaba consigo eran armas más poderosas de lo que cualquiera podría imaginar. Mientras la mansión continuaba con su habitual rutina de lujo y silencio, una nueva dinámica comenzaba a formarse. Víctor pensaba que su plan avanzaba sin obstáculos, sin darse cuenta de que ella no era solo una pieza en su juego, sino una oponente que sabía esperar su momento. Con cada paso que daba, ella calculaba sus movimientos, consciente de que, para sobrevivir y quizás ganar, tendría que jugar mejor que el maestro mismo. La calma que reinaba en la mansión era engañosa, una ilusión que ocultaba la tormenta que se avecinaba. Víctor, cegado por su propio ego, no podía prever el alcance de lo que estaba por desatar. Y ella, con cada decisión cuidadosamente tomada, se preparaba para un desenlace que nadie, ni siquiera Víctor Kingsley, podría anticipar. Desde el momento en que ella aceptó la oferta de Víctor Kingsley, el peso de su decisión comenzó a hacerse presente en cada aspecto de su vida. Su mundo, una rutina de silencio y anonimato, se transformó en algo distinto, algo más inquietante. Lo que antes era un refugio discreto dentro de los muros de la mansión, ahora parecía un escenario donde todos los ojos estaban puestos en ella. Pero lo más perturbador no era la atención externa, sino las sombras de su propio pasado, que empezaban a emerger con una intensidad que no podía ignorar. Víctor, inmerso en los preparativos de su ambicioso plan, apenas notaba el cambio en ella. Estaba demasiado concentrado en organizar reuniones, contratar diseñadores, y perfilar cada detalle de su estrategia. Para él, ella no era más que una herramienta, un medio para ejecutar su venganza. No le interesaba lo que pensara o sintiera, lo único importante era que cumpliera con su papel. Sin embargo, lo que Víctor no veía era cómo la presión de su plan estaba desenterrando recuerdos que ella había pasado años intentando enterrar. Los recuerdos no llegaron de inmediato, sino en oleadas. Primero, pequeños destellos, una risa cruel, una mirada de desprecio, el sonido de pasos acercándose en la oscuridad. Luego, los sueños comenzaron. En ellos, ella volvía a ser una niña, perdida en un hogar lleno de sombras y gritos. La imagen de un hombre, con un rostro endurecido por el odio y la crueldad, dominaba esas visiones. Se despertaba de golpe, con el corazón acelerado y el cuerpo cubierto de sudor frío, sintiendo que las viejas cicatrices de su piel ardían una vez más. Había dedicado su vida a mantener esos recuerdos bajo llave,
a construir una barrera en su mente que le permitiera seguir adelante. Pero ahora, con cada día que pasaba, esa barrera se desmoronaba. La intensidad del plan de Víctor y la constante presión para transformarse en algo que no era parecían abrir las grietas de su armadura. Ella comenzaba a revivir momentos que creía olvidados, noches de miedo, de esconderse en rincones oscuros, de preguntarse si sobreviviría un día más. Mientras tanto, la transformación de ella avanzaba según lo planeado. Los diseñadores llegaban a diario, ajustando vestidos, seleccionando colores, y transformando su apariencia con una precisión casi quirúrgica. Cada detalle era diseñado para convertirla en una figura que encajara en el mundo de Víctor, un mundo de opulencia y poder. Su cabello, antes sin vida, ahora caía en cascadas cuidadosamente peinadas. Su piel, antes descuidada, brillaba bajo capas de maquillaje costoso. Pero, a pesar de todo ese esfuerzo externo, ella sabía que la verdadera batalla no estaba en su reflejo, sino en su interior. En las noches, cuando la mansión quedaba en silencio, se refugiaba junto a la ventana de su pequeña habitación. Miraba hacia los jardines oscuros y pensaba en el camino que la había llevado hasta allí. Había escapado de un pasado lleno de dolor, un pasado que había moldeado cada elección que hizo. Pero ahora, ese pasado estaba regresando, como un fantasma que nunca se había ido del todo. Cada decisión que tomaba parecía estar teñida por las sombras de lo que había vivido. Víctor, por su parte, continuaba con su plan sin prestar atención a los detalles emocionales de su proyecto. En su mente, todo iba según lo previsto. Había calculado cada paso, convencido de que tenía el control absoluto. Pero no veía las señales que indicaban que ella estaba luchando con algo mucho más profundo que un simple cambio de apariencia. No se daba cuenta de que su elegida no era un lienzo vacío, sino una mujer con cicatrices que no estaba dispuesta a dejarse manipular tan fácilmente. Mientras tanto, las habladurías en la mansión no cesaban. Los demás empleados no entendían por qué Víctor había decidido transformar a ella, y sus murmullos llenaban los pasillos. Algunos la miraban con curiosidad, otros con envidia, y unos pocos con desdén. Ella fingía no escuchar, pero cada palabra se clavaba en su mente como una espina. Sabía que, en los ojos de los demás, era un experimento, una rareza. Pero lo que ellos no sabían era que ella estaba acostumbrada a ser juzgada, a cargar con miradas de desprecio, y que había aprendido a sobrevivir a pesar de ellas. Mientras la fecha para la gran presentación de ella en sociedad se acercaba, las tensiones aumentaban. La misma atención que Víctor atraía hacia su plan comenzaba a generar rumores en círculos más amplios. Amigos, enemigos, y antiguos socios de Víctor empezaron a cuestionar sus motivos. ¿Por qué un hombre como él dedicaría tanto esfuerzo a alguien como ella? Algunos pensaban que era un capricho, otros sospechaban un propósito oculto. Entre ellos estaba Emily, la exnovia de Víctor, quien no podía resistir el impulso de investigar. Emily sabía que Víctor no hacía nada sin un propósito, y cuando supo de ella, su curiosidad se disparó. Comenzó a indagar, a buscar cualquier información que pudiera explicar quién era esa mujer y qué papel jugaba en los planes de Víctor. Lo que descubrió no fue mucho, pero sí suficiente para despertar su intriga. Fragmentos de un pasado oscuro emergieron, piezas de un rompecabezas que sugerían que ella no era tan inocente ni tan insignificante como parecía. Para ella, el pasado se sentía cada vez más cercano, como si las puertas que había cerrado con tanto esfuerzo estuvieran a punto de abrirse de golpe. Sabía que no podía escapar de lo que había vivido, pero tampoco podía permitirse que eso la definiera. Sin embargo, con cada día que pasaba, sentía que estaba perdiendo el control. Los recuerdos eran cada vez más vívidos, las emociones más intensas. Y lo peor de todo era la sensación de que, tarde o temprano, su pasado saldría a la luz, y con él, los secretos que había jurado proteger. Víctor seguía adelante, confiado en que todo iba según lo planeado. Pero en su arrogancia, no veía las señales de que las cosas no eran tan simples como parecían. Ella no era la herramienta dócil que él creía haber elegido. Era una mujer marcada por experiencias que él no podía entender, y esas experiencias la hacían mucho más peligrosa de lo que él imaginaba. En el rincón más oscuro de la mansión, donde los secretos parecían encontrar refugio, ella se preparaba para lo inevitable. Sabía que su pasado no podía ser ignorado, que tarde o temprano tendría que enfrentarlo. Lo único que podía hacer era esperar, observar, y planear su próximo movimiento. Porque en el juego que Víctor había iniciado, ella no sería una simple pieza. Sería una jugadora, y estaba decidida a que esta vez, no perdería. La transformación de ella, aquella joven que había sido una figura insignificante en la inmensidad de la mansión de Víctor Kingsley, estaba casi completada.
El plan de Víctor avanzaba con la precisión de una maquinaria bien aceitada, diseñada para deslumbrar y humillar a quienes alguna vez lo habían subestimado. Sin embargo, bajo la superficie pulida de aquella estrategia, comenzaban a aparecer fisuras, pequeñas grietas que revelaban que no todo estaba bajo control. Mientras Víctor creía dirigir cada aspecto de la situación, las fuerzas del pasado de ella, siempre silenciosas pero persistentes, comenzaban a emerger. La mansión, antes un refugio de rutinas y silencios, se había convertido en un escenario caótico donde diseñadores, asesores y estilistas iban y venían con prisas. Cada día traía consigo una nueva lección para ella, cómo caminar con gracia, cómo moverse como si siempre hubiese pertenecido al mundo que Víctor estaba construyendo para ella. Su aspecto físico había cambiado drásticamente, y con cada modificación externa, parecía que la verdadera ella quedaba más oculta, enterrada bajo capas de artificio. Para Víctor, cada detalle importaba. Su mirada no pasaba por alto ni la más mínima imperfección. Supervisaba todo con un rigor casi obsesivo, el ajuste de los vestidos, la postura de ella, incluso la cadencia de su voz. Víctor quería que ella encarnara el triunfo definitivo, no solo sobre Emily, sino sobre todos los que alguna vez lo habían cuestionado. Pero lo que Víctor no alcanzaba a ver era que su perfección fabricada no era más que una ilusión. Y aunque estaba convencido de que dominaba la situación, algo escapaba de sus manos. Por su parte, ella cumplía cada instrucción con la obediencia que se esperaba de ella, pero en su interior, algo se resistía. Con cada paso hacia su transformación, sentía que se alejaba de sí misma. Su imagen en el espejo reflejaba una mujer impecable, vestida con trajes elegantes y con un semblante que emanaba sofisticación. Sin embargo, lo que no mostraba ese reflejo era el torbellino de emociones que bullía bajo la superficie. A pesar de la apariencia que Víctor había construido, ella seguía siendo la misma persona que había aprendido a sobrevivir en las sombras. El pasado de ella, ese que había tratado de dejar atrás, comenzaba a colarse por las grietas de su mente. Aparecía en sus sueños y en los momentos de soledad, como fragmentos de un rompecabezas que ella preferiría no armar. Recordaba los gritos que habían marcado su infancia, las noches en que se escondía en la oscuridad para evitar los estallidos de violencia, las miradas frías de quienes deberían haberla protegido. Había pasado años enterrando esos recuerdos, pero ahora, bajo la presión del plan de Víctor, aquellos ecos del pasado se negaban a permanecer en el olvido. Mientras tanto, el entorno de la mansión había cambiado. Los empleados, que antes apenas notaban la presencia de ella, ahora la observaban con una mezcla de asombro y recelo. Algunos murmuraban entre ellos, especulando sobre por qué Víctor la había elegido. Otros sentían envidia, preguntándose qué había hecho para ganarse un lugar en el centro de tanta atención. Pero ninguno veía la verdad. Nadie entendía que detrás de aquella nueva imagen de refinamiento y control, había una mujer cargando con un pasado que amenazaba con salir a la luz. Víctor, absorto en su obsesión por la perfección, no prestaba atención a los signos que indicaban que algo no estaba del todo bien. En su mente, su plan se desarrollaba de manera impecable. Había organizado un evento que sería el punto culminante de su estrategia, un despliegue de poder y elegancia que no solo impresionaría a sus enemigos, sino que también humillaría a Emily. Las invitaciones ya estaban enviadas, los preparativos en marcha. Víctor veía el futuro como un tablero de ajedrez en el que cada pieza estaba perfectamente colocada. Pero lo que no veía era que una de esas piezas, ella, estaba comenzando a moverse por voluntad propia. Los días previos al evento estuvieron marcados por una creciente sensación de tensión. Los rumores sobre la transformación de ella habían comenzado a propagarse más allá de los muros de la mansión. En los círculos sociales que Víctor buscaba dominar, la curiosidad era palpable. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué había visto Víctor en ella? Las preguntas no tardaron en llegar a oídos de Emily, quien, impulsada por su rencor hacia Víctor, comenzó a indagar. Emily no tardó en descubrir que la historia de ella no era tan sencilla como parecía. Fragmentos de información comenzaron a surgir, pequeños detalles que apuntaban a un pasado más oscuro y complicado. Aunque no tenía toda la verdad, lo que Emily había encontrado era suficiente para inquietarla. Sabía que había algo más en ella, algo que Víctor no había previsto, y decidió que no descansaría hasta descubrirlo. Mientras tanto, ella continuaba enfrentando la presión de su inminente debut. Cada mirada, cada comentario susurrado, era un recordatorio de lo lejos que estaba de encajar en el mundo que Víctor intentaba imponerle. Pero si había algo que ella sabía hacer, era resistir. Había aprendido a soportar el peso de las expectativas ajenas, a adaptarse a las circunstancias más difíciles. Sin embargo, con cada día que pasaba,
sentía que su resistencia estaba siendo puesta a prueba como nunca antes. La noche anterior al evento, ella se encontró sola en el balcón de su habitación. La ciudad brillaba en la distancia, un paisaje de luces que parecía tan inalcanzable como siempre. El aire estaba cargado de humedad, anunciando una tormenta. En ese momento de soledad, reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta allí. Pensó en las decisiones que había tomado, en las partes de sí misma que había tenido que sacrificar para sobrevivir. Pero también pensó en lo que había ganado, una fortaleza interior que ni siquiera Víctor podía arrebatarle. De pie bajo el cielo oscuro, ella sintió una extraña mezcla de miedo y determinación. Sabía que el evento sería una prueba, no solo para el plan de Víctor, sino para ella misma. Tendría que enfrentarse no solo a las miradas de la alta sociedad, sino también a los fantasmas de su pasado, que parecían estar esperando el momento perfecto para aparecer. Pero en medio de toda esa incertidumbre, una cosa estaba clara: ella no permitiría que nadie, ni siquiera Víctor Kingsley, dictara su destino. Cuando regresó al interior de la habitación, su reflejo en el espejo le devolvió la mirada. Era una imagen impecable, una mujer que parecía lista para conquistar el mundo. Pero en el fondo de sus ojos había algo más, algo que nadie más podía ver, la chispa de una voluntad inquebrantable. El juego que Víctor había comenzado estaba lejos de terminar, y ella estaba decidida a que esta vez, sería ella quien dictara las reglas. La noche del gran evento llegó cargada con la tensión de una tormenta inminente. Durante días, la mansión había sido un hervidero de actividad, con empleados corriendo de un lado a otro, ultimando cada detalle para asegurar que nada quedara fuera de lugar. Este evento no era un simple encuentro social, era una declaración, un espectáculo cuidadosamente planeado para posicionar a Víctor Kingsley como el centro de atención. Pero, más que todo, era la culminación de su plan, mostrar al mundo la transformación de ella. En lugar del evento, una imponente finca aún más majestuosa que la mansión de Víctor, brillaba bajo la luz de cientos de lámparas y candelabros. Todo en aquel espacio exudaba lujo, columnas de mármol, mesas adornadas con arreglos florales de especies exóticas, y el murmullo constante de una multitud cubierta en joyas y vestidos de alta costura. Cada invitado que llegaba contribuía a la creciente expectativa. La razón de su asistencia era clara: presenciar lo que Víctor había preparado, y con ello, satisfacer la insaciable curiosidad que su misteriosa invitada había generado. Ella, ataviada con un vestido que parecía diseñado para capturar la atención de todos los presentes, era el centro de ese espectáculo. Su cabello, perfectamente estilizado, enmarcaba un rostro que ahora brillaba con un aire de sofisticación y misterio. Sin embargo, bajo la seda y las piedras preciosas, su corazón latía con una mezcla de temor y determinación. Sabía que esa noche no era para ella, sino para Víctor y su incansable búsqueda de poder. Al descender la imponente escalera central del salón, todos los ojos se posaron en ella. Los murmullos comenzaron de inmediato, primero suaves, casi inaudibles, pero pronto ganaron fuerza. Las miradas recorrían cada detalle, desde la caída del vestido hasta la expresión contenida de su rostro. La pregunta que flotaba en el aire era inevitable: ¿quién era esta mujer? ¿Cómo había llegado a estar al lado de Víctor Kingsley? A pesar de las respuestas que buscaban, nadie se atrevía a formularlas en voz alta. Víctor, esperándola al pie de la escalera, la observaba con una mezcla de orgullo y satisfacción. Para él, este era el momento que había planeado meticulosamente. Ella era su obra maestra, el símbolo viviente de su capacidad para controlar y transformar todo a su alrededor. Pero, aunque Víctor se mostraba confiado, había un destello de algo más profundo en su mirada, una inquietud que no podía sacudirse. Había algo en la forma en que ella lo miraba, algo que escapaba a su comprensión. Ella, por su parte, sentía cada paso como un desafío. Cada sonrisa y cada inclinación de cabeza eran calculadas, movimientos precisos en un juego que no podía permitirse perder. Los invitados se acercaban, sus preguntas disfrazadas de cortesía, tratando de desentrañar el misterio que representaba. Ella respondía con serenidad, ofreciendo solo la información suficiente para satisfacer su curiosidad sin revelar nada importante. Sabía que cualquier desliz podría convertirse en un arma en su contra. Entre los presentes, una figura destacaba por encima del resto: Emily. Su llegada, tardía pero perfectamente cronometrada, capturó de inmediato la atención de la sala. Emily era todo lo que ella no era: segura, sofisticada, y completamente cómoda en ese ambiente. Caminaba entre los invitados con una gracia natural, intercambiando saludos y risas como si la noche le perteneciera. Pero cuando sus ojos encontraron los de ella, su sonrisa se tornó más afilada, como si reconociera un desafío. Para Víctor,
la presencia de Emily era tanto una distracción como una oportunidad. Ella era el público principal para esta función, la razón detrás de cada decisión que había tomado. Para organizar esta noche, observó atentamente su reacción ante ella, buscando cualquier signo de descontento o sorpresa. Y aunque notó cómo su sonrisa se desvanecía por un breve instante, no percibió la intensidad de su mirada, ni el interés calculador que ahora dirigía hacia su acompañante. Emily, mientras tanto, comenzó a maniobrar con precisión. Se acercó a ella de manera gradual, como un depredador que acecha a su presa, su expresión amable pero sus intenciones ocultas. Las palabras que intercambiaron no fueron muchas, pero estuvieron cargadas de significado. Emily no necesitaba ser directa, sus insinuaciones eran suficientes para plantar dudas y sembrar incomodidad. Aunque ella mantenía una fachada tranquila, sentía como su interior se tensaba ante cada palabra cuidadosamente elegida. La noche avanzaba, y con ella, las tensiones aumentaban. La multitud, inicialmente fascinada por la presentación de ella, comenzó a cambiar su enfoque. Las preguntas que flotaban en el aire ya no eran simples curiosidades, se convirtieron en susurros persistentes, dudas que se transmitían de un invitado a otro. ¿Por qué Víctor había elegido a esta mujer? ¿Qué había visto en ella? Y más importante aún, ¿quién era realmente? Ella podía sentir cómo la atmósfera cambiaba. Cada mirada que la seguía, cada comentario que llegaba a sus oídos, parecía un recordatorio de que su posición era precaria. La fachada que Víctor había construido era hermosa, pero frágil, y las grietas comenzaban a mostrarse. Sabía que no podía bajar la guardia, no cuando todos esperaban un solo error para desmontar la ilusión que la rodeaba. Mientras tanto, Víctor seguía convencido de que todo iba según lo planeado. Para él, la noche era un éxito. Había logrado capturar la atención de todos, deslumbrar a sus enemigos, y lo más importante, inquietar a Emily. Pero Víctor no entendía que su control sobre la situación no era tan absoluto como creía. No veía cómo la fortaleza interna de ella se reforzaba con cada desafío, ni cómo las intenciones de Emily se volvían cada vez más claras. Cuando finalmente la velada llegó a su fin, ella regresó a sus aposentos sintiéndose agotada, pero no derrotada. Había sobrevivido a la noche, había mantenido su postura frente a una multitud que esperaba verla caer. Pero también sabía que esto era solo el principio. La trampa que Víctor había tendido para Emily estaba funcionando, pero al mismo tiempo, ella sentía que también estaba atrapada en una red de la que sería difícil escapar. De pie frente al espejo, observó su reflejo con detenimiento. La mujer que la miraba de vuelta era casi irreconocible, una creación de Víctor que parecía perfecta en cada detalle. Pero debajo de esa superficie pulida, ella seguía siendo ella misma, una mujer marcada por un pasado que aún la perseguía. Y mientras su mirada se endurecía, supo que, aunque la trampa se cerraba, no sería ella quien se rompería primero. La partida continuaba, y ella estaba dispuesta a jugar hasta el final. Los ecos del gran evento aún resonaban en la mansión, como un perfume que se negaba a desaparecer. Para Víctor Kingsley, la noche había sido un éxito rotundo, o al menos eso quería creer. Los invitados habían quedado fascinados por ella, el centro de su elaborado plan, y la curiosidad que su figura despertó pareció sellar la victoria que tanto ansiaba. Sin embargo, bajo esa apariencia de triunfo, una inquietud comenzaba a gestarse, una sensación sutil pero persistente de que algo escapaba de su control. Ella también cargaba con las secuelas de la velada, aunque por motivos completamente distintos. Había sido una prueba agotadora, tanto física como emocional. Durante horas, tuvo que enfrentar las miradas inquisitivas y los comentarios velados de personas que no la veían como una igual, sino como un enigma que necesitaba ser descifrado. A pesar de su apariencia impecable y su sonrisa cuidadosamente ensayada, ella sintió cada segundo como un desafío. Detrás de las sonrisas corteses y las palabras amables, podía percibir el juicio, el escepticismo que tenía cada interacción. Pero lo que más la perturbaba no eran las miradas de los invitados, sino la presencia de Emily. Durante toda la noche, Emily había estado allí, siempre a una distancia que parecía calculada, observándola con una intensidad que a ella le resultaba casi insoportable. Aunque nunca intercambiaron palabras directas, ella sabía que cada gesto suyo, cada expresión, estaba siendo analizada. Y aunque logró mantener la compostura, entendió que ese encuentro era solo el comienzo. En los días que siguieron, la tensión en la mansión se hizo más palpable. Víctor, normalmente metódico y sereno, comenzó a mostrar signos de intranquilidad. A ratos parecía satisfecho, incluso elogioso con respecto a la actuación de ella en el evento, pero su humor cambiaba con rapidez, pasando de la aprobación al silencio frío. Pasaba más tiempo encerrado en su despacho,
aislado del resto de la casa, sumido en pensamientos que no compartía con nadie. Ella pronto comenzó a notar pequeños cambios en su comportamiento. Las preguntas de Víctor, antes casuales, ahora tenían un tono más incisivo. Parecía interesado en detalles que nunca antes habían importado, pequeños aspectos de su pasado que ella siempre había evitado mencionar. Ella sabía que algo lo inquietaba, y aunque no podía estar segura, sospechaba que Emily había plantado una semilla de duda en la mente de Víctor. Emily, por su parte, había desaparecido tras el evento, pero su ausencia no trajo tranquilidad. Ella sabía que Emily no era alguien que abandonara un objetivo con facilidad. Si había comenzado a indagar en su vida, no se detendría hasta descubrir algo que pudiera usar a su favor. Esta certeza se confirmó una mañana, cuando ella escuchó a dos miembros del personal hablar en voz baja. Mencionaron a Emily y como había hecho preguntas específicas sobre ella. Aunque las palabras eran vagas, el miedo que provocaron en ella fue inmediato. Emily estaba escarbando, y la posibilidad de que encontrara algo del pasado que ella tanto había trabajado para ocultar la inquietaba profundamente. Los días avanzaban, pero la presión no cedía. Ella sentía que las paredes de la mansión se cerraban lentamente a su alrededor. Las miradas del personal, antes neutrales, ahora parecían cargadas de curiosidad, y en algunos casos, sospecha. Incluso Víctor comenzó a mirarla de manera diferente, como si buscara respuestas a preguntas que aún no se atrevía a formular en voz alta. Una noche, mientras caminaba por uno de los pasillos oscuros de la mansión, una sensación de malestar la invadió. No era el frío ni el cansancio, era algo más profundo, más visceral. Se detuvo, su respiración entrecortada, y escuchó. Todo estaba en silencio, pero no era el tipo de silencio al que estaba acostumbrada. Este era denso, opresivo, como si ocultara algo. Miró a su alrededor, sus ojos buscando en las sombras algún indicio de lo que la inquietaba. Por un momento, pensó que estaba imaginando cosas, pero la sensación no desapareció. Conforme pasaban los días, las grietas en el plan de Víctor se hacían más evidentes. Su actitud hacia ella cambió de manera sutil pero significativa. Ya no era el hombre seguro de sí mismo que parecía tener todo bajo control. Ahora, sus interacciones con ella estaban marcadas por una cautela que antes no existía. Sus preguntas eran más directas, su tono más afilado. En ocasiones, ella lo sorprendía observándola con una intensidad que le resultaba desconcertante, como si intentara descifrar un enigma que lo desvelaba. Y entonces, finalmente, llegó el momento en que la máscara de Víctor cayó. Fue en su despacho, ese espacio que parecía ser el epicentro de su autoridad y control. Víctor había llamado a ella allí con la excusa de discutir detalles sobre su comportamiento y ajustes en su transformación. Pero la conversación tomó un giro inesperado. Víctor comenzó a hacer preguntas sobre su vida antes de llegar a la mansión. Preguntas que, aunque aparentemente inofensivas, llevaban consigo un filo de sospecha. Su tono era frío, calculado, pero la inquietud en su mirada lo traicionaba. Ella respondió con cuidado, utilizando las mismas historias que había repetido en otras ocasiones. Pero mientras hablaba, podía ver cómo las dudas se acumulaban en los ojos de Víctor. No estaba convencido. Algo en sus respuestas no encajaba con la narrativa que él quería creer. Ella sintió el peso de su escrutinio como un cuchillo en la piel, una presión constante que amenazaba con quebrarla. Cuando la conversación terminó, ella dejó el despacho sintiéndose agotada, como si hubiera librado una batalla que aún no terminaba. Su mente era un torbellino de pensamientos, cada uno más inquietante que el anterior. Sabía que Víctor estaba cerca de descubrir algo, y eso la aterrorizaba. Pero también sabía que no podía permitirse ceder. El juego que estaban jugando había dejado de ser un espectáculo para la sociedad, ahora era una lucha por la supervivencia. Esa noche, ella se quedó sola en su habitación, mirando hacia los jardines oscuros a través de la ventana. Su reflejo en el cristal era apenas visible, pero suficiente para recordarle quién era y de dónde venía. La transformación que Víctor había impuesto sobre ella no había cambiado su esencia. Seguía siendo ella, una mujer que había sobrevivido a las sombras de su pasado y que ahora enfrentaba un desafío aún mayor. En el silencio de la noche, ella tomó una decisión. No dejaría que Víctor, ni Emily, ni las cicatrices de su pasado la destruyeran. Si había llegado tan lejos, era porque había aprendido a resistir, a adaptarse, a luchar. Sabía que la máscara que Víctor había creado comenzaba a desmoronarse, pero también sabía que detrás de esa máscara había algo más fuerte, algo que ni siquiera Víctor podría prever. El juego continuaba, pero ella ya no era solo una pieza. Había empezado a mover sus propios hilos, y estaba dispuesta a enfrentarse a lo que viniera, sin importar el costo.
La mansión estaba sumida en un silencio opresivo, como si hasta las paredes contuvieran el aliento. Ella sentía el peso de esa quietud mientras caminaba por los pasillos decorados con lujos que parecían burlarse de su inquietud. La tensión que había crecido en las últimas semanas estaba alcanzando su punto máximo. Sabía que la farsa construida por Víctor comenzaba a desmoronarse y que las piezas de su pasado, cuidadosamente enterradas, estaban emergiendo, amenazando con arrastrarla al abismo. Víctor se había vuelto cada vez más impredecible. La mirada que antes transmitía un control inquebrantable ahora mostraba destellos de incertidumbre, como si una sombra de duda se hubiera instalado en su mente. Sus preguntas, antes calculadas y sutiles, ahora eran directas, casi inquisitivas. Estaba claro que algo no encajaba en su percepción de ella, y él no descansaría hasta descubrir qué era. Pero no era solo Víctor quien representaba un peligro. Emily, con su inteligencia afilada y su curiosidad insaciable, también estaba trabajando en las sombras. Aunque no había vuelto a verla desde aquella fatídica noche del evento, ella sentía su presencia, como un eco persistente que no podía ignorar. Emily no solo buscaba respuestas, estaba desenterrando un pasado que ella había intentado dejar atrás a toda costa. La revelación llegó una noche gris y anodina, el tipo de velada que parecía prometer calma pero escondía tormentas. Víctor la convocó a su despacho, el corazón de su dominio. Aquel espacio, con sus estanterías imponentes y su aire cargado de autoridad, era el lugar donde Víctor controlaba cada interacción. Allí, todo se desarrollaba bajo sus reglas, o al menos eso creía él. Ella entró con cautela, sus pasos medidos, su rostro sereno. Víctor estaba sentado tras su imponente escritorio, con la postura de un juez a punto de dictar sentencia. Frente a él, descansaba una carpeta. A simple vista, parecía inofensiva, pero ella sabía que contenía mucho más que papeles. Era una amenaza tangible, un compendio de piezas de su vida que jamás debieron ver la luz. Sin palabras, Víctor abrió la carpeta y comenzó a sacar su contenido. Un certificado de nacimiento con un nombre que no era el suyo. Fotografías desgastadas de una casa humilde y olvidada. Un informe policial, con términos que hacían que su corazón latiera más rápido. Cada elemento colocado sobre el escritorio era un golpe silencioso, un recordatorio de que su pasado no estaba tan enterrado como había creído. Ella mantuvo la calma, aunque sentía que su interior se desmoronaba. Víctor la observaba fijamente, buscando en su rostro señales de debilidad, alguna grieta que confirmara sus sospechas. El silencio se prolongó, denso y asfixiante, hasta que finalmente Víctor habló. Su voz era baja, controlada, pero cargada de un peso que ella no pudo ignorar. ¿Quién eres realmente?, preguntó, sus palabras resonando en el espacio como un eco inquietante. Ella sabía que no tenía sentido mentir. Las pruebas estaban allí, frente a él, y cualquier intento de negarlo solo aumentaría su desconfianza. Inspiró profundamente, organizando sus pensamientos, y comenzó a hablar. Su relato fue cauteloso, seleccionado con precisión para revelar lo suficiente sin exponerlo todo. Habló de una infancia marcada por la pérdida y la violencia, de decisiones difíciles tomadas en momentos de desesperación. Era una verdad incompleta, pero creíble. Víctor escuchó en silencio, su rostro una máscara de neutralidad. Sin embargo, sus ojos revelaban que estaba procesando cada palabra, comparándolas con la imagen que había construido de ella. Cuando ella terminó, el silencio volvió a llenar la habitación. Víctor se reclinó en su silla, sus dedos tamborileando sobre el brazo de cuero, y finalmente pronunció unas palabras que hicieron que el estómago de ella se contrajera. No te creo del todo. Hay algo más. Era una declaración, no una pregunta. Y tenía razón. Había más, mucho más, pero ella sabía que no podía compartirlo. No solo se trataba de protegerse a sí misma, había personas y decisiones que no podían ser expuestas, no sin consecuencias devastadoras. La tensión entre ellos era palpable, una cuerda tirante que amenazaba con romperse en cualquier momento. Víctor la despidió con un gesto breve, su mirada aún fija en los documentos dispersos sobre el escritorio. Mientras salía de la habitación, ella sintió que cada paso era más pesado que el anterior. Había superado esa confrontación, pero sabía que era solo un respiro momentáneo. Las piezas de su pasado estaban cayendo en las manos de Víctor, y él no se detendría hasta obtener todas las respuestas. Esa noche, en la soledad de su habitación, ella reflexionó sobre lo sucedido. Sabía que estaba perdiendo tiempo, que la revelación había debilitado la fachada que había construido con tanto esfuerzo. Pero también sabía que no podía permitirse ceder. Había llegado demasiado lejos, había sobrevivido demasiado, como para dejar que todo se derrumbara ahora. En los días siguientes,
El ambiente en la mansión se volvió más frío, más hostil. Víctor estaba distante, pero su vigilancia era constante. Ella sentía su presencia incluso cuando no estaba cerca, como si su sombra la persiguiera por cada rincón de la casa. Sin embargo, esta presión no la debilitó, al contrario, comenzó a fortalecer su resolución. Había enfrentado peores desafíos antes, y sabía que podía superar este. Ella comenzó a preparar su próxima jugada. No sabía cuándo ni cómo ocurriría el siguiente enfrentamiento, pero sabía que sería inevitable. Había decidido que, si tenía que enfrentarse a Víctor y a Emily, lo haría en sus propios términos. Sus secretos, aunque peligrosos, también eran su mejor arma. Y si algo había aprendido de su pasado, era que las máscaras podían romperse, pero lo que estaba debajo de ellas era lo que realmente importaba. En esas noches silenciosas, mientras observaba las sombras danzar en los jardines desde su ventana, ella tomó una decisión. No sería una víctima de las circunstancias ni una pieza en el juego de nadie más. Había sobrevivido a las sombras antes, y lo haría de nuevo. No importaba lo que Víctor descubriera ni lo que Emily intentara usar en su contra. Ella estaba lista para enfrentar cualquier cosa, porque sabía que la persona que realmente era mucho más fuerte que cualquier verdad que intentaran usar para destruirla. La máscara había caído, pero no solo la de Víctor, sino también la suya. Y mientras se preparaba para lo que estaba por venir, ella entendió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para mostrar quién era realmente. La mansión estaba envuelta en un silencio inquietante, un silencio que anunciaba que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. Ella permanecía junto a la ventana de su habitación, observando los jardines iluminados por la tenue luz de la luna. El aire era denso, cargado de tensión, como si el edificio entero se preparara para presenciar una batalla invisible. Sabía que el enfrentamiento final era inevitable. Los fragmentos de su pasado, aquellos que había tratado de mantener enterrados, ahora emergían con fuerza, llevándola hacia un desenlace que ya no podía evitar. Víctor, por su parte, había adoptado un comportamiento aún más distante y frío. Sus palabras eran pocas, sus interacciones cargadas de un cálculo meticuloso. Aunque no lo decía, estaba claro que sus sospechas sobre ella lo mantenían inquieto. Los documentos que había descubierto descansaban en su escritorio como pruebas silenciosas, esperando ser utilizados en el momento oportuno. Ella podía sentir su mirada incluso cuando no estaba presente, como si Víctor estuviera desmenuzando cada uno de sus movimientos, buscando confirmar sus teorías. El tiempo en la mansión parecía haberse detenido, atrapado en una rutina tensa y quebradiza. Ella seguía cumpliendo con sus deberes, sus gestos y movimientos tan precisos como siempre, pero dentro de ella, algo estaba cambiando. La inseguridad y el temor que había sentido en los últimos días estaban dando paso a una determinación férrea. Sabía que el próximo enfrentamiento no sería solo una cuestión de sobrevivir, sería un momento para definir quién era realmente. Cuando finalmente llegó el instante esperado, fue tan repentino como ineludible. Víctor la llamó a su despacho, ese espacio que había sido escenario de tantas conversaciones cargadas de tensión. Ella cruzó la puerta con la cabeza en alto, su corazón latiendo con fuerza, pero su determinación intacta. Víctor estaba allí, sentado tras su imponente escritorio, con la mirada fija y fría. Sobre la superficie de madera oscura descansaban los papeles que contenían retazos de su pasado, colocados como si fueran piezas de un rompecabezas listo para ser armado. El ambiente era pesado, cargado de una tensión que casi podía palparse. Víctor la observó en silencio durante un largo momento, como si tratara de medir su resistencia antes de comenzar. Cuando habló, lo hizo con una calma que escondía la intensidad de su propósito. Con una voz firme, desglosó cada fragmento de información que había reunido, cada pieza que conectaba su historia con el presente. Ella escuchó sin apartar la mirada, sabiendo que este era el momento que había temido pero también anticipado. Cuando Víctor terminó, dejó un silencio intencionado, una pausa que esperaba llenar con su respuesta. Ella tomó aire profundamente, sintiendo el peso del instante, y decidió enfrentar la verdad. En lugar de negar las acusaciones, optó por revelar parte de su historia, pero esta vez con una honestidad que la sorprendió incluso a ella misma. Habló de su vida antes de llegar a la mansión, de un pasado marcado por el dolor y la pérdida. Narró las decisiones difíciles que había tenido que tomar, no como excusas, sino como hechos que explicaban quién era. No evitó los detalles más oscuros, porque entendía que enfrentarlos era la única forma de recuperar algo de control. Mientras hablaba, Víctor la miraba sin interrupciones, su rostro una máscara de neutralidad que no dejaba entrever sus pensamientos. Sin embargo, sus ojos, siempre tan calculadores, parecían más suaves, menos seguros.
Era evidente que las palabras de ella habían perforado la coraza que Víctor solía llevar con tanto orgullo. Por primera vez, parecía estar escuchando no a la mujer que había construido para su plan, sino a la persona real que estaba frente a él. Cuando terminó, el silencio que siguió fue más intenso que cualquier palabra. Víctor permaneció inmóvil, sus manos descansando sobre los documentos, mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Finalmente, su voz rompió la quietud. ¿Crees que esto cambia algo?, preguntó, con una calma que no ocultaba la dureza de sus palabras. Ella lo miró directamente, sin apartar la vista. Su respuesta fue sencilla pero cargada de significado: lo cambia todo. Por un momento, Víctor pareció desarmado. Sus ojos, normalmente llenos de certeza, se entrecerraron, como si estuviera viendo algo que no esperaba. Miró los papeles frente a él, como si buscaran respuestas que ya no podía encontrar. Aunque no dijo nada más, su expresión dejó claro que algo dentro de él había cambiado, aunque quizá aún no comprendiera del todo lo que era. El encuentro terminó sin una resolución definitiva. Víctor la despidió con un gesto breve, pero ella sabía que, en ese momento, había recuperado algo que pensaba perdido, su propia voz. Había enfrentado su verdad, y aunque no sabía cuál sería la reacción de Víctor a largo plazo, estaba segura de que había dado el primer paso hacia algo nuevo. Esa noche, mientras yacía en su cama mirando el techo, sintió una paz que no había experimentado en años. La amenaza de su pasado seguía presente, pero ya no la controlaba. Había enfrentado la verdad, no solo ante Víctor, sino también ante ella misma, y había salido adelante. Cualquier cosa que ocurriera después sería enfrentada con la misma fuerza que la había traído hasta aquí. En los días que siguieron, la atmósfera en la mansión cambió. Víctor, aunque seguía siendo distante, ya no parecía tan seguro de sí mismo. Sus interacciones con ella eran más medidas, como si intentara descifrar algo que lo eludía. Ella, por otro lado, se sentía más fuerte. Había aceptado su historia y había sobrevivido a las consecuencias inmediatas. Ahora, sabía que estaba lista para cualquier cosa. Aunque Emily seguía ausente, su sombra aún pendía sobre ellos. Ella sabía que Emily no había abandonado su búsqueda, pero ahora estaba menos preocupada. Había enfrentado lo peor de su pasado y había encontrado en ello una fortaleza que ni siquiera Emily podría destruir. A medida que los días se convertían en semanas, ella comenzó a reconstruirse. La mansión, que antes había sido una jaula, ahora se sentía como un terreno que había conquistado. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez, sentía que podía decidir su propio camino. El enfrentamiento final con Víctor, cuando llegó, no fue una guerra, sino un reconocimiento. Ambos estaban marcados por sus elecciones, por las verdades que cargaban y las cicatrices que compartían. En ese reconocimiento, no hubo vencedores ni vencidos, solo una comprensión silenciosa de que ambos habían sobrevivido. Ella entendió que nunca podría olvidar el camino que la había llevado hasta allí, pero también supo que ya no estaba encadenada a él. Había enfrentado la redención y la ruina, y en ese proceso, había encontrado algo más valioso, a sí misma. Y por primera vez, eso era suficiente. Si esta historia te ha llegado al corazón, imagínate las que nos quedan por compartir contigo. Dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nunca una de nuestras sentidas historias. Tu apoyo nos ayuda a seguir dando vida a estas significativas narraciones. Hasta la próxima.